Un mecánico humilde arregló la pierna de una millonaria sin pedirle un solo peso, pero jamás podría haber anticipado lo que ella terminaría haciendo por él. El taller mecánico de Paulo se hallaba oculto entre bodegas abandonadas en las afueras de Ciudad de México. Las paredes desgastadas contaban años de esfuerzo y persistencia. En aquella tarde sofocante de marzo, el sudor corría por el rostro agotado del mecánico mientras intentaba reparar un motor viejo que parecía haber renunciado a funcionar. A sus 37 años, Paulo cargaba sobre los hombros el peso de toda una existencia dedicada al trabajo duro. Sus manos curtidas narraban historias de sacrificios cotidianos para mantener a sus 3 hijos solo, desde que su esposa se había marchado 2 años antes, dejando un vacío que el tiempo se empeñaba en mantener abierto. Si te está gustando esta historia motivadora, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribirnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestra narrativa llega a personas en distintos lugares del mundo. El timbre de la entrada sonó de repente, rompiendo el silencio usual del taller vacío. Paulo alzó la vista y halló una figura poco común detenida en el umbral. Era una mujer de aproximadamente 32 años, vistiendo una camisa azul clara de manga larga, pantalón gris sencillo y tenis gastados por el uso. El cabello castaño estaba recogido en un chongo deshecho y su rostro pálido mostraba una expresión de malestar evidente. Sostenía la pierna izquierda de manera extraña, apoyándose en la pared como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo. Paulo se limpió las manos en el trapo manchado de aceite y caminó hacia ella con la amabilidad que siempre había caracterizado su corazón noble. La mujer explicó brevemente que su prótesis mecánica se había descompuesto durante el trayecto y que necesitaba ayuda urgente. Su voz temblaba ligeramente, revelando no solamente dolor físico, sino también una vulnerabilidad honda que tocó algo dentro del mecánico. Ella preguntó cuánto le cobraría por la reparación, moviendo nerviosamente una pequeña bolsa raída que llevaba colgada del hombro. El mecánico observó la prótesis dañada con atención técnica. La articulación de la rodilla estaba completamente trabada y algunos componentes internos parecían desalineados. Reconoció de inmediato que ese tipo de equipo era demasiado sofisticado para sus habilidades rutinarias con motores y piezas automotrices, pero había algo en la expresión de aquella mujer que le impidió simplemente rechazarla. Paulo pensó en sus propias dificultades, en las noches, cuando dormía preocupado, sin saber cómo pagaría las cuentas del mes siguiente, pero aún así sintió que debía intentar ayudar. Durante casi 2 horas, Paulo trabajó meticulosamente en la prótesis. Utilizó herramientas improvisadas, adaptó tornillos de distintos tamaños y aplicó toda su creatividad mecánica para restaurar el movimiento de la pieza. Sus manos temblorosas de cansancio revelaban la concentración absoluta que dedicaba a aquel trabajo inusual. La mujer permaneció sentada en una silla vieja en el rincón del taller, observando en silencio cada movimiento de él con una intensidad que Paulo no lograba descifrar por completo. Había algo misterioso en aquella mirada penetrante que lo dejaba simultáneamente curioso e incómodo. Cuando finalmente terminó la reparación, Paulo probó cuidadosamente cada movimiento de la articulación mecánica. La prótesis funcionaba perfectamente otra vez, como si nunca hubiera presentado ningún problema. La mujer se levantó lentamente, experimentó dar algunos pasos y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas de alivio. Preguntó nuevamente sobre el costo del servicio, ya preparándose para abrir su bolsa desgastada.
Paulo simplemente negó con la cabeza y dijo que no le cobraría nada, que se sentía contento de poder ayudar a alguien que claramente necesitaba tanto como él mismo solía necesitar. La gratitud plasmada en el rostro de aquella mujer misteriosa era imposible de describir con palabras. Ella sostuvo las manos sucias de aceite de Paulo por un breve momento, apretándolas con una fuerza que transmitía mucho más que un simple agradecimiento. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo importante, pero ningún sonido salió. Entonces, sin pronunciar una sola palabra adicional, caminó hasta la puerta y desapareció por la calle transitada, dejando atrás únicamente el eco de sus pasos regulares sobre el asfalto caliente. Paulo permaneció inmóvil en la entrada del taller, observándola partir, mientras una sensación extraña se apoderaba de su pecho, como si algo significativo acabara de suceder sin que él comprendiera exactamente qué. Los días posteriores transcurrieron en la rutina agotadora que Paulo conocía también. Se despertaba antes del amanecer, preparaba un café débil y amargo que apenas lograba ahuyentar el sueño pesado, y partía hacia el taller con la esperanza de que surgieran clientes suficientes para pagar los gastos que nunca dejaban de llegar. El recuerdo de aquella mujer misteriosa volvía ocasionalmente a su mente como un destello fugaz, pero pronto era devorado por las preocupaciones más urgentes del día a día implacable. El taller permanecía vacío la mayor parte del tiempo. Solo algunos clientes esporádicos aparecían con problemas simples que rendían pocos pesos al final de la jornada. Paulo sabía que su ubicación desfavorable alejaba a muchos clientes potenciales, pero la renta era la única que podía pagar con sus ingresos inestables. Pasaba las horas observando el movimiento escaso de la calle a través de la puerta entreabierta, organizando herramientas que ya estaban perfectamente organizadas, solo para mantener las manos ocupadas y la mente lejos de los pensamientos sombríos sobre el futuro incierto que lo aguardaba. Las cuentas acumuladas sobre la mesa improvisada en el rincón del taller formaban una pila aterradora. Recibo de luz con aviso de corte inminente. Renta atrasada por 2 meses consecutivos, colegiatura de los hijos que ya había sido prorrogada varias veces por la bondad de la directora, y gastos médicos de cuando su hijo menor se había fracturado el brazo el mes anterior. Paulo sostenía esas hojas de papel con dedos temblorosos, haciendo cálculos mentales imposibles, tratando de descubrir milagros matemáticos que pudieran hacer que 500 pesos se transformaran en 5,000. Sus hijos percibían las dificultades aun cuando él intentaba ocultarlas. La mayor, Marina de 15 años, había dejado de pedir cualquier cosa hacía meses, asumiendo responsabilidades domésticas muy por encima de su edad. El de en medio, Roberto de 12 años, trabajaba informalmente repartiendo volantes después de la escuela para ayudar con algunos pesos. El más pequeño, Pedriño, de apenas 7 años, todavía mantenía aquella inocencia infantil que destrozaba el corazón de Paulo cada vez que el niño preguntaba cuándo podrían comer pizza nuevamente, como hacían antes. En un jueves particularmente difícil, Paulo se sentó en el piso frío del taller, después de que el último cliente del día se marchó sin pagar lo acordado, alegando que volvería al día siguiente con el dinero. El mecánico sabía por experiencia amarga que probablemente nunca más vería a aquel hombre ni los 600 pesos prometidos. Recostó la cabeza contra la pared áspera y cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que insistían en aparecer. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo un hombre trabajador y honesto podía estar al borde del colapso financiero completo? El recuerdo de la mujer de la prótesis regresó en aquel momento de vulnerabilidad.
Paulo se preguntó si había tomado la decisión correcta al no cobrar por el servicio. Aquellos pesos habrían ayudado, aunque fuera solo un pequeño alivio temporal. Pero entonces sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No podría vivir consigo mismo si hubiera cobrado a alguien que claramente también enfrentaba dificultades. Su madre, que había partido 5 años atrás, siempre decía que la bondad era el único tesoro que nadie podría robar. Y él se aferraba a esa filosofía como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano revuelto. Aquella noche, Paulo cerró el taller con el corazón pesado y caminó lentamente hasta la pequeña casa rentada donde vivía con los hijos. La estructura modesta quedaba a solo 3 cuadras de distancia, pero el trayecto parecía interminable bajo el peso de las preocupaciones. Las luces débiles de los postes iluminaban parcialmente las calles desiertas y peligrosas que necesitaba atravesar diariamente. Marina ya había preparado la cena sencilla cuando él llegó: arroz, frijoles y huevos fritos. La misma comida que se repetía casi todos los días, porque era lo que el presupuesto miserable permitía. Mientras cenaban en silencio alrededor de la mesa pequeña y manchada, Paulo observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por verlos crecer como personas buenas y resilientes a pesar de todas las adversidades. Culpa por no lograr proporcionarles una vida mejor, por no poder darles las oportunidades que merecían. Roberto comentó animadamente sobre una excursión escolar que sucedería el próximo mes, pero pronto guardó silencio al percibir la expresión del padre. Pedriño habló sobre un dibujo que había hecho en la escuela, intentando traer alegría a aquel ambiente cargado de tensiones no dichas. Después de que los niños se fueron a dormir, Paulo permaneció despierto en la sala oscura, iluminada apenas por la luz débil que entraba por la ventana sin cortina. Tomó un cuaderno viejo donde solía anotar las finanzas e intentó nuevamente encontrar alguna solución mágica para los problemas que los sofocaban. Los números no mentían y no ofrecían esperanza. En 2 semanas sería desalojado si no lograba pagar la renta atrasada. La electricidad sería cortada en días. La situación se había vuelto insostenible de todas las formas posibles. Una parte de Paulo consideró rendirse, buscar un empleo fijo en alguna fábrica donde al menos tendría un salario garantizado al final del mes. Pero el taller era todo lo que tenía. Era el legado del padre que había trabajado ahí por décadas antes de fallecer. Abandonarlo sería como traicionar una memoria sagrada, como admitir una derrota que su orgullo terco no lograba aceptar. Entonces, hizo lo que siempre hacía en aquellos momentos de desesperación absoluta. Cerró los ojos, respiró hondo y pidió fuerzas para enfrentar un día más. La mañana del lunes comenzó sin ningún indicio de que sería diferente de las anteriores. Paulo llegó al taller antes de las 7, como siempre hacía, y comenzó su rutina mecánica de abrir las puertas, organizar las herramientas y aguardar clientes que raramente aparecían. El cielo estaba nublado y pesado, amenazando lluvia en cualquier momento, reflejando perfectamente el estado de ánimo del mecánico en aquella semana crucial donde decisiones imposibles necesitarían ser tomadas. Alrededor de las 10 horas, un auto negro lujoso se detuvo frente al taller. El vehículo importado y reluciente contrastaba absurdamente con el paisaje decadente del barrio pobre. Paulo levantó la vista desconfiado, imaginando que el conductor debía estar perdido o buscando información sobre alguna dirección. Autos como aquel simplemente no aparecían en aquella región olvidada de la ciudad, donde la miseria era la única compañía constante de los habitantes. La puerta del conductor se abrió y un hombre de traje impecable descendió, ajustando los lentes oscuros aún bajo el cielo nublado.
Caminó directamente hasta la entrada del taller con pasos decididos y confiados, cargando un portafolio de piel elegante bajo el brazo. Paulo permaneció donde estaba, sosteniendo una llave inglesa como si aquello pudiera de alguna manera protegerlo de cualquier amenaza desconocida que aquella visita extraña pudiera representar. Su corazón se aceleró involuntariamente, anticipando problemas que su mente cansada ya comenzaba a imaginar. El hombre se presentó como licenciado Enrique Almeida, abogado representante de una cliente cuyo nombre no mencionó inicialmente. Su voz era educada pero formal, cargando aquel tono profesional que Paulo asociaba con personas de otro mundo completamente diferente del suyo. El abogado preguntó si ahí era el taller donde habían trabajado recientemente en una prótesis mecánica de pierna. Paulo confirmó vacilante, sin entender todavía a dónde aquella conversación pretendía llegar o qué consecuencias podría traer. El licenciado Enrique explicó que su cliente había quedado profundamente impresionada con la bondad y habilidad demostradas por el mecánico. Abrió el portafolio elegante y retiró algunos documentos oficiales que colocó sobre el banco sucio de aceite. Paulo miraba aquellos papeles como si estuvieran escritos en lengua alienígena, completamente incapaz de comprender el significado de aquellas palabras formales y burocráticas que danzaban frente a sus ojos nublados por la confusión absoluta. El abogado comenzó a explicar pacientemente, percibiendo la dificultad de comprensión del mecánico. Su cliente deseaba recompensarlo adecuadamente por el servicio prestado y la generosidad demostrada. Paulo intentó interrumpir, diciendo que no había cobrado justamente porque no quería pago, que había sido un gesto simple de humanidad y nada más. Pero el lic. Enrique levantó la mano educadamente, pidiendo que escuchara hasta el final antes de rechazar cualquier cosa precipitadamente. La propuesta era sorprendente y completamente inesperada. La cliente misteriosa ofrecía recursos financieros para remodelar completamente el taller, comprar equipos modernos, pagar todas las deudas acumuladas de Paulo y aún establecer un fondo educativo para sus 3 hijos. El mecánico sintió sus piernas flaquear y necesitó apoyarse en el banco para no caer. Aquello solo podía ser algún tipo de broma cruel del destino, una ilusión creada por su mente exhausta demasiado para procesar la realidad correctamente. El lic. Enrique continuó explicando los detalles prácticos. No había condiciones especiales, contratos abusivos, ni segundas intenciones escondidas en las entrelíneas. Se trataba simplemente de gratitud genuina por un acto de bondad desinteresada. La cliente deseaba permanecer anónima por ahora, prefiriendo que Paulo aceptara la ayuda sin sentirse en deuda con nadie. El abogado enfatizó que aquel dinero no era caridad, sino reconocimiento por un servicio valioso prestado y por una humanidad rara de encontrar en los días actuales. Paulo no lograba formar palabras coherentes. Su mente giraba en círculos, intentando procesar información que parecía demasiado imposible para ser verdadera. Pensó en los hijos, en las cuentas, en la amenaza de desalojo, en todas las noches sin dormir, preocupado por el futuro. Pensó también en aquella mujer misteriosa de ropas simples que había desaparecido silenciosamente días atrás. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué haría algo tan extraordinario por un completo extraño? El abogado colocó una tarjeta de presentación sobre los documentos y dijo que Paulo tenía una semana para pensar y decidir si aceptaría la ayuda ofrecida. Explicó que entendía perfectamente si el mecánico necesitaba tiempo para procesar todo aquello, pero que su cliente era muy seria y genuina en la intención de ayudar. El lic. Enrique estrechó la mano de Paulo con firmeza.
Volvió al auto lujoso y partió, dejando atrás una nube de preguntas sin respuestas y posibilidades que parecían pertenecer a un sueño imposible. Paulo quedó inmóvil por largos minutos mirando fijamente los documentos sobre el banco. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba leer nuevamente la información ahí contenida, verificando si había entendido correctamente. Los números eran reales, absurdamente generosos, capaces de cambiar completamente su vida y la de sus hijos. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Lágrimas de shock, alivio y una esperanza tan intensa que dolía físicamente en el pecho. Paulo no logró trabajar el resto de aquel día. Permaneció sentado en el taller con los documentos en las manos, leyendo y releyendo cada línea como si la repetición pudiera tornar todo aquello más real y comprensible. Su mente no dejaba de volver a aquel momento singular cuando la mujer misteriosa había entrado en su vida, cuando había tomado la decisión simple de ayudar sin esperar nada a cambio. Cómo aquel gesto pequeño se había transformado en algo tan monumental. Cuando llegó a casa aquella noche, Paulo intentó mantener la compostura frente a los hijos. No quería crear expectativas o falsas esperanzas antes de entender completamente lo que estaba sucediendo y si todo aquello era realmente legítimo. Pero Marina, siempre perceptiva, notó inmediatamente que algo había cambiado en la expresión del padre. Preguntó si todo estaba bien y Paulo solo sonrió vagamente diciendo que había sido un día interesante y nada más. La noche fue larga y tortuosa. Paulo se acostó en la cama estrecha, pero el sueño simplemente no venía. Su mente hervía con pensamientos contradictorios y emociones conflictivas. Una parte de él quería aceptar inmediatamente aquella ayuda milagrosa, pero otra parte, moldeada por años de desconfianza necesaria para sobrevivir en un mundo cruel, susurraba advertencias sobre fraudes elaborados e intenciones ocultas que podrían destruirlo completamente. Pensaba en los hijos durmiendo en los cuartos minúsculos adyacentes. Pensaba en cómo aquel dinero podría transformar sus vidas, garantizar educación de calidad, oportunidades que él nunca tuvo. Marina podría hacer la universidad con la que tanto soñaba. Roberto no necesitaría más trabajar repartiendo volantes en las calles peligrosas. Pedriño podría simplemente ser niño, sin necesitar entender prematuramente las dificultades de la vida adulta que lo rodeaban constantemente. Pero, ¿y si fuera una trampa? ¿Y si hubiera consecuencias terribles escondidas en las entrelíneas de aquellos documentos formales? Paulo había escuchado historias sobre estafadores sofisticados que explotaban personas desesperadas, ofreciendo ayuda para después tomar todo lo que tenían. No podía arriesgar perder el taller, por más precario que fuera, porque era literalmente todo lo que poseía en el mundo, además de los hijos. Durante la madrugada silenciosa, Paulo se levantó y fue hasta la cocina. Preparó un café fuerte y se sentó en la mesa donde tantas comidas simples habían sido compartidas. Tomó la tarjeta de presentación del LIC, Enrique, y la examinó bajo la luz débil del foco. Todo parecía legítimo: papel de calidad, información completa, dirección de una oficina en región noble de la ciudad. Aún así, la desconfianza persistía como una sombra terca que no quería desaparecer. En los días siguientes, Paulo apenas lograba concentrarse en el trabajo. Los pocos clientes que aparecían recibían un servicio distraído de un mecánico cuya mente estaba constantemente en otro lugar. Sopesó cada aspecto de la situación repetidamente, creando listas mentales de pros y contras que se volvían cada vez más confusas. La fecha límite para dar una respuesta al abogado se aproximaba rápidamente,
aumentando la presión sobre sus hombros ya sobrecargados. Marina percibió que algo serio estaba ocurriendo. En una noche de miércoles, después de que los hermanos menores durmieron, se sentó al lado del padre en la sala oscura y preguntó directamente qué estaba mal. Paulo vaciló, pero entonces decidió compartir la verdad con su hija madura, más allá de su edad. Contó sobre la mujer de la prótesis, sobre la visita del abogado, sobre la oferta imposible que podría cambiar todo o destruir completamente sus vidas. La reacción de Marina sorprendió a Paulo profundamente. No demostró la desconfianza que él esperaba, sino una sabiduría tranquila que parecía venir de algún lugar mucho más profundo que su experiencia limitada de vida. Marina dijo que creía que existían personas buenas en el mundo, personas que hacían cosas extraordinarias simplemente porque podían, porque querían esparcir bondad en una realidad frecuentemente sombría y cruel. Recordó al padre que él mismo era ese tipo de persona, que siempre ayudaba a otros, aun cuando apenas tenía recursos para ayudarse a sí mismo. Las palabras de la hija tocaron algo fundamental en Paulo. Percibió que estaba permitiendo que años de dificultades y decepciones envenenaran su capacidad de aceptar algo genuinamente bueno. Su naturaleza desconfiada era comprensible e incluso necesaria para sobrevivir, pero tal vez existía un momento para bajar las defensas y creer que los milagros, por más improbables que parecieran, todavía eran posibles en el mundo real. Aquella noche, Paulo finalmente logró dormir algunas horas. Sus sueños eran confusos e intensos, mezclando memorias del pasado con esperanzas para el futuro. Veía a la mujer misteriosa nuevamente, pero esta vez ella sonreía y hablaba, aunque él no lograba escuchar ni entender sus palabras. Despertó al amanecer con una claridad mental que no experimentaba hacía semanas. La decisión había sido tomada en algún lugar profundo de su conciencia mientras dormía. En la mañana del viernes, Paulo se levantó con una determinación renovada ardiendo en su pecho. Sabía lo que necesitaba hacer, pero antes de entrar en contacto con el LIC, Enrique, había una etapa importante que no podía ignorar. Tomó el autobús lleno hasta el centro de la ciudad, descendió frente a un edificio comercial imponente y subió hasta el piso 12, donde quedaba la oficina de abogacía mencionada en la tarjeta. La recepción era elegante e intimidante para alguien acostumbrado con la simplicidad cruda de su realidad diaria. Paulo se sintió completamente desplazado entre los muebles caros y las personas vestidas formalmente que transitaban por los corredores. Pero respiró hondo, se aproximó a la recepcionista y explicó que necesitaba hablar con el LIC. Enrique Almeida sobre un asunto importante y urgente que no podía esperar más tiempo. Sorprendentemente, fue atendido en menos de 15 minutos. El abogado lo recibió en una sala privada con vista panorámica de la ciudad. Un contraste brutal con la ventana rota de su taller, que ofrecía vista apenas para más pobreza y abandono. El LIC. Enrique percibió inmediatamente la tensión en el rostro de Paulo y le ofreció agua y una silla cómoda antes de preguntar el motivo de la visita inesperada. Paulo fue directo al punto con la honestidad brutal que caracterizaba su personalidad. Explicó sus dudas, sus miedos, su necesidad de entender completamente lo que estaba sucediendo antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectar a sus hijos. Dijo que si había cualquier trampa o condición oculta, prefería saber inmediatamente en vez de descubrir tarde de más, cuando el daño ya estuviera hecho y fuera irreversible. El abogado escuchó pacientemente sin interrumpir. Cuando Paulo terminó el LIC, Enrique sonrió de una manera que transmitía comprensión genuina
en vez de condescendencia profesional. Explicó que aquella reacción era completamente normal e incluso esperada, considerando las circunstancias inusuales. Entonces hizo algo sorprendente. Tomó su teléfono celular, marcó un número y extendió el aparato para Paulo, diciendo que había alguien que gustaría de hablar directamente con él. Del otro lado de la línea, una voz femenina suave y familiar comenzó a hablar. Era la mujer de la prótesis. Se presentó formalmente como Elena Monteiro, empresaria del sector de tecnología médica que había construido un imperio enfocado en desarrollar prótesis avanzadas para personas con discapacidad. Su voz cargaba una emoción contenida mientras explicaba que ella misma había perdido la pierna en un accidente años atrás y que aquella experiencia había moldeado completamente su misión de vida. Elena contó que aquel día cuando apareció en el taller de Paulo, estaba probando personalmente un prototipo de prótesis nueva que su empresa desarrollaba. El equipo había presentado falla justamente en aquel barrio distante durante una visita de campo disfrazada que acostumbraba a hacer para entender mejor las necesidades de usuarios en diferentes contextos sociales. Había elegido propositalmente vestirse de manera simple para no llamar la atención y tener interacciones más auténticas con las personas. La empresaria explicó que había quedado profundamente conmovida por la actitud de Paulo. Dijo que estaba acostumbrada con un mundo donde todo tenía precio, donde gestos genuinos de bondad eran raros y generalmente escondían segundas intenciones. El hecho de que él hubiera rechazado pago, dedicado horas de trabajo arduo para ayudar a una completa extraña sin esperar nada a cambio, había restaurado su fe en la humanidad de una manera que no lograba expresar adecuadamente con palabras. Elena reveló que en los días siguientes al encuentro había mandado investigadores discretos para conocer más sobre Paulo, no por desconfianza, sino porque quería garantizar que su ayuda sería direccionada para alguien que realmente merecía y necesitaba. Lo que descubrieron solo confirmó su impresión inicial. Un hombre honesto, trabajador, padre dedicado que luchaba heroicamente para criar a sus hijos, solo a pesar de circunstancias devastadoramente difíciles. La voz de ella se embargó ligeramente cuando dijo que su propia historia personal incluía haber sido ayudada por extraños bondadosos en momentos cruciales de su vida, y que ahora que tenía recursos sentía como responsabilidad moral retribuir aquella bondad al universo siempre que identificara a alguien digno. Enfatizó que no había absolutamente ninguna condición o expectativa oculta en la oferta de ayuda. Todo lo que deseaba era darle a Paulo y sus hijos la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. Paulo permaneció en silencio por largos segundos después de que ella terminó de hablar. Lágrimas escurrían libremente por su rostro mientras sostenía aquel teléfono como si fuera el objeto más precioso del mundo. Finalmente, con voz embargada por la emoción, agradeció no apenas por la ayuda financiera, sino por creer que todavía existían personas capaces de ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer el valor de la humanidad simple y auténtica. Elena respondió que era ella quien agradecía por haber cruzado su camino aquel día específico. Dijo que la reparación de la prótesis había sido importante, pero la reparación que Paulo había hecho en su alma cínica era infinitamente más valiosa. Conversaron por algunos minutos más sobre detalles prácticos, y entonces Elena se despidió diciendo que esperaba poder conocerlo personalmente pronto, cuando él estuviera cómodo con la idea. Cuando Paulo devolvió el teléfono al LIC, Enrique, sus ojos estaban rojos, pero su sonrisa era genuina y transformadora.
Dijo simplemente que aceptaba la ayuda ofrecida con profunda gratitud y humildad. El abogado lo felicitó por la decisión sabia y comenzó inmediatamente a explicar los próximos pasos prácticos del proceso. Documentos serían firmados, transferencias bancarias serían realizadas y la transformación de su vida comenzaría oficialmente dentro de pocos días hábiles. El primer cambio concreto sucedió el lunes siguiente. Paulo llegó al taller y encontró un equipo de remodelación ya esperando en la puerta, con planos arquitectónicos y lista de materiales. El LIC. Enrique había coordinado todo con eficiencia impresionante, garantizando que no hubiera retrasos burocráticos o complicaciones innecesarias que pudieran retardar el proceso de transformación prometido. Durante 3 semanas intensas, el taller fue completamente renovado. Las paredes desgastadas ganaron pintura nueva y revestimientos adecuados. El techo con goteras fue sustituido por una estructura moderna y segura. El piso agrietado dio lugar a un suelo industrial resistente y limpio. Instalaciones eléctricas antiguas y peligrosas fueron rehechas, siguiendo todos los estándares de seguridad exigidos. Ventanas nuevas trajeron más luz natural para el ambiente que siempre había sido oscuro y deprimente. Equipos modernos comenzaron a llegar. Un elevador profesional sustituyó los gatos precarios que Paulo usaba hacía años. Herramientas de alta calidad, algunas que nunca había soñado poseer, fueron cuidadosamente organizadas en armarios nuevos especialmente proyectados. Un sistema computarizado de diagnóstico automotriz fue instalado, expandiendo dramáticamente los tipos de servicio que el taller podría ofrecer a los clientes potenciales. Paulo observaba todo con una mezcla de alegría e incredulidad que no disminuía aún después de días presenciando las transformaciones. Participaba activamente del proceso, dando opiniones sobre la disposición de los equipos y haciendo sugerencias basadas en su experiencia práctica. Los trabajadores de la remodelación lo trataban con respeto genuino, impresionados por la humildad de alguien que, aún recibiendo tamaña ayuda, no perdía su esencia simple y accesible. Mientras el taller era transformado, otros cambios acontecían simultáneamente. El LIC Enrique había cuidado de todas las deudas pendientes de Paulo con precisión meticulosa. La renta atrasada fue liquidada junto con un pago adelantado de 6 meses. Los recibos de luz y agua fueron pagados y regularizados, las colegiaturas escolares fueron arregladas y un fondo educativo fue establecido para garantizar que los 3 hijos pudieran estudiar sin preocupaciones financieras por los próximos años. Marina lloró cuando el padre contó sobre la beca de estudios integral que había sido providenciada para ella en una universidad particular de renombre, donde finalmente podría cursar ingeniería ambiental como siempre soñara. Roberto quedó radiante al saber que no necesitaría más trabajar en las calles, que podría simplemente ser un chico de 12 años enfocado en los estudios y los juegos típicos de su edad. Pedriño, todavía demasiado pequeño para comprender completamente la magnitud de los cambios, apenas sentía la atmósfera más ligera en casa y eso ya era suficiente para dejarlo feliz. La casa donde vivían también recibió atención. Aunque Elena había ofrecido recursos para mudarse a un lugar mejor, Paulo prefirió invertir en la remodelación de la residencia actual. Había recuerdos ahí, buenos y malos, que formaban parte de su historia y la historia de sus hijos. El propietario, un señor anciano que siempre fue comprensivo con los retrasos, quedó sorprendido cuando Paulo propuso comprar el inmueble y remodelarlo adecuadamente. La negociación fue rápida y justa. Paulo se volvió propietario por primera vez en la vida, una conquista que parecía imposible apenas un mes atrás.
La casa ganó nueva pintura, tubería revisada, instalaciones eléctricas seguras, muebles nuevos y adecuados. Los cuartos minúsculos fueron reorganizados para proporcionar más privacidad y comodidad para cada niño. La cocina pequeña fue modernizada con electrodomésticos básicos, pero funcionales, que facilitaban el día a día. Durante ese periodo de transformaciones físicas, Paulo sentía que algo cambiaba también dentro de él. La ansiedad constante que cargaba en los hombros comenzó a disminuir gradualmente. Dormía mejor, despertaba con más energía y disposición. Su rostro, antes perpetuamente marcado por la preocupación y el cansancio, comenzó a exhibir sonrisas más frecuentes y genuinas. Las arrugas profundas alrededor de los ojos parecían menos pronunciadas, como si la felicidad tuviera poderes rejuvenecedores. Los vecinos observaban los cambios con curiosidad mezclada de admiración y envidia. Algunos preguntaban directamente qué había sucedido y Paulo contaba la historia con simplicidad honesta, sin omitir detalles ni intentar parecer más importante. Siempre enfatizaba que todo comenzó con un gesto simple de ayudar a alguien sin esperar retorno, y que la lección que aprendiera era sobre mantener la humanidad viva, aun cuando la vida intentaba aplastar aquella bondad esencial. Al final de la tercera semana, el taller estaba completamente transformado. Paulo organizó una pequeña reinauguración informal, invitando vecinos, algunos clientes antiguos y amigos del barrio. La diferencia era tan dramática que algunas personas que pasaban por la calle ni siquiera reconocían más el local. El letrero nuevo e iluminado anunciaba Taller Paulo Silva, servicios automotrices de calidad, sustituyendo la placa descolorida que apenas se leía antes. El LIC. Enrique compareció a la reinauguración representando a Elena, quien había mandado un mensaje felicitando a Paulo por el inicio de esa nueva etapa. El abogado entregó un sobre con una tarjeta escrita a mano por la empresaria. Palabras elegantes que expresaban su alegría genuina al ver que su ayuda estaba haciendo diferencia real en la vida de alguien merecedor. Paulo guardó aquella tarjeta cuidadosamente, sabiendo que sería un tesoro que mantendría para siempre. Aquella noche, después de que todos se fueron y el taller finalmente quedó silencioso, Paulo caminó lentamente por el espacio transformado. Tocaba los equipos nuevos con reverencia, como si todavía no lograra creer completamente que todo aquello era real y suyo. Pensó en su padre, que había trabajado ahí por décadas con equipos precarios y condiciones difíciles. Pensó en cómo estaría orgulloso de ver lo que el hijo había conquistado, no a través de atajos o deshonestidad, sino a través de trabajo duro y bondad fundamental. A pesar de todas las mejoras materiales, Paulo pronto descubrió que la transformación externa no eliminaba automáticamente inseguridades internas profundamente enraizadas. En las primeras semanas después de la reinauguración, se sentía extrañamente desplazado en su propio taller. Los equipos modernos, aunque facilitaban el trabajo, exigían aprendizaje y adaptación que probaban su confianza en habilidades que siempre consideró adecuadas pero básicas. Los primeros clientes que llegaron atraídos por la nueva apariencia del taller traían autos más nuevos y problemas más complejos que exigían el uso de aquel equipo de diagnóstico computarizado intimidante. Paulo pasó noches estudiando manuales técnicos, viendo videos en línea de entrenamiento y pidiendo ayuda de otros mecánicos más experimentados con tecnología moderna. La curva de aprendizaje era empinada y frecuentemente frustrante para alguien acostumbrado a confiar principalmente en experiencia práctica e intuición. Marina percibió las dificultades del padre y ofreció ayuda con la parte tecnológica.
Tenía facilidad natural con computadoras y sistemas digitales, habilidades de su generación que Paulo admiraba pero no poseía plenamente. Juntos, padre e hija pasaban horas después de la cena descifrando softwares de diagnóstico, creando sistemas de organización digital para control de clientes e inventario, y estableciendo presencia en línea del taller a través de redes sociales que pudieran atraer más clientela. Roberto contribuyó de manera diferente pero igualmente valiosa. El chico creó volantes en la computadora de la escuela y los distribuyó por el barrio, esta vez no por necesidad financiera, sino por voluntad genuina de ayudar al padre a divulgar el negocio renovado. Su energía joven y entusiasmo contagiante atraían atención positiva y curiosidad de las personas que abordaba en las calles, generando interés orgánico que resultaba en nuevos clientes experimentando los servicios del taller. Pedriño, aun siendo todavía muy pequeño, también encontró su forma de participar. Dibujaba constantemente autos coloridos y animados que Paulo comenzó a pegar en las paredes del taller, creando una decoración única y encantadora que humanizaba el espacio profesional. Los clientes frecuentemente comentaban sobre los dibujos infantiles con sonrisas nostálgicas, y aquel toque personal acabó volviéndose una marca registrada que diferenciaba el taller de competidores más fríos e impersonales. La clientela creció de forma consistente, pero gradual. Paulo descubrió que equipos modernos atraían personas, pero era su atención honesta, precios justos y dedicación genuina al trabajo bien hecho que transformaban visitantes en clientes fieles. Nunca olvidó sus propias luchas financieras. Entonces, siempre ofrecía opciones de pago flexibles para quien necesitaba y nunca sugería servicios innecesarios apenas para aumentar la ganancia. Ese abordaje ético comenzó a construir una reputación sólida en el barrio y regiones vecinas. Clientes satisfechos recomendaban el taller para amigos y familiares, creando un ciclo virtuoso de crecimiento orgánico basado en confianza y calidad. Paulo contrató un ayudante, un joven desempleado del barrio llamado Juan, enseñándole el oficio de la misma manera paciente como su propio padre le había enseñado décadas atrás. Paralelamente a los desafíos profesionales, Paulo enfrentaba también ajustes emocionales sutiles pero significativos. Necesitaba aprender a aceptar prosperidad sin culpa, entender que merecía aquel cambio de vida y que ello no lo tornaba mejor o diferente fundamentalmente de la persona que siempre fue. En algunos momentos se sorprendía saboteando la propia felicidad con preocupaciones innecesarias, como si esperara que todo se desmoronara en cualquier instante, como si la felicidad fuera demasiado temporal para confiar plenamente. Marina, con su sabiduría joven y perspicaz, ayudaba al padre a navegar esos torbellinos emocionales. Recordaba constantemente que aceptar ayuda no disminuía el valor de todo lo que había conquistado solo durante años, que bondad atraía bondad y que su lucha anterior no fue en vano, porque moldeó el carácter que permitió reconocer y aprovechar la oportunidad cuando finalmente apareció. 3 meses después de la transformación, Paulo recibió una llamada del LIC, Enrique. Elena deseaba finalmente conocerlo personalmente si él estaba cómodo con eso. El abogado explicó que estaría en Ciudad de México la semana siguiente para reuniones de negocios y gustaría visitarlo en el taller, ver con los propios ojos el resultado de su decisión de ayudar a un extraño bondadoso que había cruzado su camino. Paulo sintió el nerviosismo inmediato, pero también una curiosidad profunda. Quería agradecer personalmente a la mujer que había cambiado su vida de maneras que trascendían completamente la ayuda material.
Quería mirar en los ojos de ella y expresar gratitud que palabras mal lograban capturar adecuadamente. Aceptó el encuentro y pasó los días siguientes preparándose mentalmente, organizando el taller obsesivamente y ensayando mentalmente lo que diría cuando ella llegara. La tarde del jueves estaba clara y soleada cuando el mismo auto negro lujoso se detuvo nuevamente frente al taller. Esta vez Paulo estaba preparado, pero la ansiedad todavía hacía su corazón dispararse dentro del pecho. Se limpió las manos nerviosamente en un trapo limpio, verificó su apariencia en el reflejo de una ventana y respiró hondo varias veces, intentando calmar los nervios que amenazaban traicionarlo. Elena descendió del auto con elegancia discreta. Usaba ropas formales, pero no ostensivas, un traje gris bien cortado y zapatos clásicos. Su cabello estaba suelto esta vez, enmarcando un rostro que combinaba determinación profesional con una suavidad genuina en los ojos castaños expresivos. La prótesis moderna en su pierna mal era perceptible bajo el pantalón del traje, funcionando perfectamente después de ser reparada aquel día memorable meses atrás. Paulo caminó hacia ella con pasos vacilantes, sin saber exactamente cómo actuar o qué decir, pero Elena rompió el hielo inmediatamente con una sonrisa cálida que disipó cualquier formalidad artificial. Extendió la mano que Paulo estrechó con firmeza respetuosa y entonces lo sorprendió jalándolo para un abrazo rápido pero sincero que transmitía más que 1000 palabras formales jamás lograrían. Ella pidió un tour por el taller transformado y Paulo la condujo orgullosamente por el espacio, explicando cada equipo, cada mejora, cada detalle que había sido cuidadosamente planeado e implementado. Elena escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban un interés genuino en vez de educación superficial. Notó los dibujos de Pedriño en las paredes y comentó que aquel toque personal tornaba el ambiente especial y acogedor. Se sentaron en una pequeña área que Paulo había creado para recibir clientes con sillas cómodas y una mesita simple, donde servía café para quien esperaba. Elena aceptó un café preparado con las manos todavía levemente temblorosas del mecánico y conversaron por más de 1 hora sobre todo y nada. Ella contó más sobre su historia personal, sobre el accidente que resultó en la amputación, sobre cómo aquella tragedia la había motivado a construir un imperio dedicado a ayudar a otros en la misma situación. Paulo compartió su propia jornada, las dificultades de criar 3 hijos solo, los sacrificios diarios, las noches de preocupación y desesperación silenciosa. Habló sobre su padre y el legado de honestidad y trabajo duro que intentaba preservar. Elena escuchaba con atención que iba más allá de mera cortesía, haciendo preguntas que mostraban que realmente se importaba en entender a la persona detrás de la historia. La empresaria reveló que su decisión de ayudar a Paulo no había sido impulsiva o emocional. Explicó que parte de su trabajo involucraba identificar historias inspiradoras de personas que usaban las prótesis de su empresa y que estaba siempre procurando ejemplos de humanidad genuina en un mundo frecuentemente cínico. El gesto de él se había destacado no apenas por la bondad, sino por la espontaneidad desinteresada que era rara hasta entre personas que se consideraban caritativas. Elena también compartió algo sorprendente. Dijo que aquel encuentro casual en el taller había impactado sus propias decisiones empresariales subsecuentes. Inspirada por la experiencia, había creado un programa dentro de su empresa dedicado a identificar y ayudar profesionales de salud y técnicos que demostraran compasión extraordinaria en el tratamiento de personas con discapacidad. Paulo había sido el primero, pero no sería el último en recibir aquel tipo de reconocimiento.
El mecánico quedó profundamente conmovido al saber que su simple gesto había creado ondas que se expandieron mucho más allá de su propia vida. Elena explicó que ya había ayudado a 5 otras personas en situaciones similares, todas identificadas a través de historias compartidas por usuarios de prótesis que habían sido tratados con dignidad excepcional por profesionales que podrían fácilmente haber cobrado mucho o simplemente rechazado ayuda. Mientras conversaban, los hijos de Paulo llegaron de la escuela. Marina, Roberto y Pedriño entraron al taller y se detuvieron sorprendidos al ver al padre en conversación con aquella mujer elegante. Paulo los llamó con una sonrisa, presentándolos orgullosamente a Elena. La empresaria trató a cada niño con atención genuina, haciendo preguntas sobre sus vidas, sus sueños, sus intereses, sin ningún rastro de superioridad o condescendencia. Pedriño, con la inocencia típica de sus 7 años, preguntó si ella era el hada madrina que el padre había mencionado una vez. Elena rió gustosamente y respondió que no, que era apenas alguien que tuvo suerte de cruzar el camino de una persona especial en un momento en que ambos necesitaban aquel encuentro. Pidió permiso y salió rápidamente al auto, volviendo con regalos cuidadosamente escogidos para cada niño. Libros para Marina, un juego educativo para Roberto y un conjunto de materiales de dibujo profesional para Pedriño. Los regalos no eran extravagantes o excesivos, pero claramente escogidos con atención a los intereses específicos de cada niño. Aquel gesto revelaba que Elena había de hecho investigado sobre la familia, pero no de forma invasiva, sino con genuina voluntad de conocerlos y hacer algo significativo por ellos. Los niños agradecieron con educación que Paulo había insistido en enseñar, pero sus ojos brillaban con una alegría que iba más allá de los regalos materiales. Cuando Elena finalmente se despidió, ya anocheciendo, sostuvo nuevamente las manos de Paulo y dijo algo que él cargaría para siempre. Afirmó que muchas personas con recursos intentaban comprar bondad o reconocimiento a través de filantropía calculada, pero que raramente encontraban la sensación de conexión humana genuina que aquella experiencia había proporcionado. Agradeció a él por ser quien era, por mantener su esencia humana intacta a pesar de todas las dificultades enfrentadas. Paulo, con lágrimas en los ojos, respondió que era él quien agradecía por ella ver valor en algo tan simple, por entender que bondad no tenía precio, pero tenía valor infinito. Se abrazaron nuevamente, esta vez más largamente. 2 seres humanos conectados por una experiencia que trascendía completamente cualquier diferencia de clase social o situación financiera. Cuando ella partió, Paulo y los niños quedaron parados frente al taller, saludando con la mano hasta que el auto desapareció completamente en la calle. En los meses que se siguieron al reencuentro, Paulo sintió una transformación profunda en su perspectiva de vida. El taller prosperaba de forma consistente, no volviéndose un imperio, pero alcanzando una estabilidad confortable que permitía vivir con dignidad e incluso hacer planes de futuro que antes parecían lujos imposibles. Más importante que el éxito material, sin embargo, era lo que estaba sucediendo dentro de él y a su alrededor. Paulo comenzó a implementar una política en el taller que llamaba internamente cadena de bondad. Una vez por semana, escogía un cliente que claramente enfrentaba dificultades financieras y ofrecía un descuento significativo o hasta servicio gratuito cuando el caso realmente necesitaba. No hacía esto de forma ostensiva o buscando reconocimiento, sino silenciosamente, de la misma forma como Elena había inicialmente ayudado, sin revelar su identidad. Juan, su ayudante, inicialmente no entendía esa práctica. Argumentaba que negocios necesitaban ganancia constante,
que Paulo no podía simplemente regalar dinero aún después de haber alcanzado estabilidad. Pero el mecánico explicaba pacientemente sobre cómo había llegado donde estaba, sobre cómo un gesto desinteresado había cambiado completamente su trayectoria y cómo ahora tenía responsabilidad moral de perpetuar aquel ciclo. Gradualmente Juan comenzó a entender e incluso abrazar aquella filosofía. Él mismo había sido ayudado al recibir empleo cuando estaba desempleado hacía meses, y ahora veía directamente cómo pequeños gestos podían tener impacto desproporcionado en las vidas de las personas. El joven comenzó a proponer qué clientes podrían beneficiarse de la ayuda, demostrando sensibilidad creciente para identificar necesidad genuina versus intentos de aprovechar la generosidad. Historias comenzaron a circular por el barrio sobre el taller donde pequeños milagros sucedían. Una madre soltera cuyo auto se había descompuesto justamente cuando lo necesitaba para llegar a una entrevista de empleo crucial, recibió reparación emergencial gratuita. Un anciano con pensión mínima que dependía del vehículo antiguo para trabajar como chofer de aplicativo, tuvo su motor reformado por precio simbólico. Esas historias creaban una atmósfera de esperanza y humanidad que contrastaba con el cinismo predominante de la sociedad moderna. Lo más sorprendente para Paulo fue descubrir que aquel abordaje no perjudicaba, sino que en verdad fortalecía el negocio. Clientes que eran ayudados se volvían extremadamente leales y divulgaban fervorosamente el taller para cualquier persona que conocieran. Otros que no necesitaban ayuda, pero sabían de la política, escogían llevar sus autos ahí específicamente porque querían apoyar un negocio con valores genuinos. La reputación del taller trascendió calidad técnica para volverse sinónimo de integridad y compasión. Marina, que había comenzado la universidad con desempeño ejemplar, quedaba orgullosa al escuchar al padre contar sobre las personas que ayudaba. Veía en aquellas acciones la confirmación de que carácter no cambiaba con dinero, que su padre permanecía esencialmente la misma persona bondadosa e independiente de las circunstancias externas. Roberto comenzó a inspirarse en el ejemplo paterno, desarrollando interés en trabajo social y hablando sobre querer estudiar asistencia social en el futuro. Pedriño, todavía pequeño, absorbía aquellas lecciones de forma inconsciente pero profunda. Frecuentemente traía para casa historias de la escuela sobre haber compartido su lonche con compañeros que no tenían o haber ayudado a alguien con dificultad en los estudios. Paulo reconocía en esos gestos infantiles los reflejos de valores que estaba logrando transmitir, no a través de sermones, sino a través de ejemplo vivido diariamente. Elena mantuvo contacto esporádico, pero significativo. Enviaba mensajes ocasionales, preguntando cómo estaba la familia. Compartía noticias sobre su programa de reconocimiento que continuaba identificando y ayudando a otros profesionales compasivos. Paulo retribuía con actualizaciones sobre el taller y los niños, y una amistad genuina se desarrolló entre ellos, basada en respeto mutuo y admiración por valores compartidos. En una llamada memorable, Elena invitó a Paulo para hablar en un evento de su empresa sobre su experiencia. Inicialmente él rehusó, diciendo que no era bueno con palabras y quedaría demasiado nervioso. Pero ella insistió gentilmente, explicando que su historia necesitaba ser escuchada, que podría inspirar a otros tanto a ser bondadosos cuanto a reconocer y valorizar bondad cuando la encontraran. Finalmente, después de mucha hesitación, Paulo concordó.
El evento sucedió en un auditorio elegante donde Paulo nunca imaginara estar. Subió al escenario con piernas temblorosas, sostuvo el micrófono con manos sudadas y comenzó a hablar su verdad simple. No usó lenguaje elaborado o conceptos filosóficos complejos, apenas contó su historia con honestidad cruda. Las luchas, el momento de ayudar a una extraña, las consecuencias inesperadas y la lección fundamental que aprendiera sobre cómo bondad crea círculos que expanden infinitamente cuando lo permitimos. La audiencia quedó en silencio reverente durante toda la charla. Cuando Paulo terminó, la ovación fue ensordecedora y prolongada. Varias personas se aproximaron después con lágrimas en los ojos, diciendo que había tocado algo profundo en ellas, que se sentían inspiradas a ser más atentas a las oportunidades de ayudar a otros. Algunos compartieron sus propias historias de haber sido ayudados o de haber ayudado a alguien, creando una atmósfera de conexión humana que trascendía las barreras habituales entre extraños. Aquella noche, volviendo a casa en el autobús, porque todavía prefería no usar auto para distancias cortas, Paulo reflexionaba sobre el camino surreal que su vida había tomado. De mecánico pobre desesperado al borde del colapso, a conferencista inspirando centenares de personas en un auditorio sofisticado. La jornada parecía imposible, pero había sucedido, probando que la realidad podía ser más extraordinaria que cualquier ficción cuando bondad y oportunidad se encontraban en el momento correcto. Un año entero se había pasado desde aquella tarde que cambiara todo. Paulo despertó una mañana de sábado con sol, entrando por la ventana del cuarto, algo que antes consideraba invasivo, pero ahora apreciaba como símbolo de un nuevo día, lleno de posibilidades. Se levantó sin el peso habitual de preocupaciones abrumadoras, preparó café en un ritual que se tornara momento de meditación silenciosa y se sentó en el porche pequeño de la casa, observando el barrio despertar lentamente. El taller cerraba los sábados ahora, un cambio que Paulo implementara para pasar más tiempo con los hijos. Marina estaba en casa de vacaciones de la universidad, trayendo historias animadas sobre sus estudios y los amigos que había hecho. Estaba en el tope de su clase, pero más importante para Paulo, mantenía la bondad y simplicidad que siempre caracterizaron su personalidad. El padre veía en ella no apenas una hija, sino una compañera que comprendía los valores fundamentales que intentaba preservar. Roberto, ahora con 13 años, se había vuelto un joven pensativo y socialmente consciente. Trabajaba como voluntario en una ONG local que distribuía comida para personas en situación de calle, aplicando concretamente las lecciones que absorbiera observando al padre. El chico hablaba con pasión sobre injusticias sociales y soñaba alto sobre cómo podría contribuir para un mundo mejor cuando creciera. Paulo se enorgullecía de esa conciencia social precoz que florecía naturalmente en su hijo. Pedriño, a los 8 años, continuaba siendo el artista de la familia. Sus dibujos habían evolucionado significativamente, mostrando talento genuino que una profesora atenta había identificado y alentado. Paulo matriculara al niño en un curso de artes los sábados, invirtiendo en la pasión de él, sin imposiciones o expectativas exageradas. Ver al hijo menor explorar su creatividad libremente era una alegría que Paulo no sabía que era posible experimentar. Aquella tarde Paulo organizó una carne asada simple en el patio pequeño de la casa. Invitó a Elena, que aceptó entusiasmada, a Juan y su familia, algunos vecinos que se volvieron amigos próximos y clientes que trascendieron la relación comercial para volverse parte de su comunidad expandida. La reunión no tenía pretensiones sofisticadas, era apenas personas genuinas compartiendo comida, historias y risas.
Bajo el sol caliente de la tarde, Elena llegó con la simplicidad que se volviera característica de sus visitas. Interactuaba fácilmente con todos, sin ningún rastro de superioridad o distanciamiento. Paulo observaba cómo jugaba con Pedriño. Conversaba seriamente con Roberto sobre sus planes de futuro y discutía teorías de ingeniería con Marina en un nivel que él mismo no lograba acompañar. Se encajaba perfectamente en aquel ambiente humilde, probando que clase no tenía nada que ver con dinero, sino con carácter. Durante la carne asada, Elena hizo un anuncio sorprendente. Reveló que su empresa estaba lanzando una iniciativa nueva. Un fondo permanente dedicado a identificar y apoyar pequeños negocios cuyos dueños demostraran combinación de excelencia profesional y compasión humana. Paulo sería el embajador simbólico de esa iniciativa. Su historia serviría como inspiración y modelo para el programa. No estaba pidiendo que cambiara nada o asumiera responsabilidades corporativas, apenas que permitiera que su jornada inspirara a otros. Paulo quedó conmovido más allá de las palabras. Percibió que aquel gesto simple de reparar una prótesis había creado algo mucho mayor que beneficios personales. Había generado un movimiento, una filosofía aplicada que continuaría impactando vidas mucho después de él. La idea de que su bondad instintiva podría tener consecuencias tan amplias y duraderas era simultáneamente humillante e inspiradora. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas intensos, Paulo reunió a todos a su alrededor. No era dado a discursos, pero sentía que necesitaba expresar gratitud no apenas a Elena, sino a todos ahí presentes que de alguna forma hacían parte de su jornada transformada. Con voz embargada por la emoción, habló sobre cómo había aprendido que riqueza verdadera no se medía en dinero, sino en conexiones humanas, en poder ayudar a otros, en ver hijos crecer con valores sólidos. Agradeció a Elena no apenas por la ayuda material, sino por ver humanidad, donde otros verían apenas transacción comercial. Agradeció a los vecinos por haber permanecido amigos, aun cuando no tenía nada para ofrecer más allá de compañía. Agradeció a Juan por abrazar la filosofía del taller y ayudarlo a construir algo significativo. Y agradeció a sus hijos por ser la razón por la cual nunca desistió en los momentos más oscuros. Marina se levantó y abrazó al padre fuerte, seguida por Roberto y Pedriño. Pronto otros se juntaron en un abrazo colectivo espontáneo que capturaba perfectamente la esencia de aquella comunidad improvisada, pero profundamente conectada. Lágrimas fluían libremente sin vergüenza, lágrimas de alegría, gratitud y reconocimiento del privilegio de hacer parte de algo especial y raro en el mundo moderno. Cuando la noche finalmente cayó y los invitados se fueron, Paulo quedó solo en el patio, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Pensó sobre la jornada surreal del último año, sobre cómo una decisión simple de ayudar a una extraña había desencadenado transformaciones imposibles de prever. Pensó sobre destino, karma, providencia divina o cualquier nombre que se quisiera dar a aquella fuerza misteriosa que parecía recompensar bondad auténtica de formas inesperadas. Pero sobre todo, Paulo pensó sobre legado. No había construido un imperio empresarial ni acumulado riqueza extraordinaria, pero había creado algo tal vez más valioso. Una filosofía vivida, un ejemplo concreto de que humanidad todavía importaba, que bondad tenía poder real en el mundo. Sus hijos cargarían esas lecciones adelante. Las personas que ayudó tal vez ayudarían a otras. El programa de Elena continuaría identificando y apoyando bondad donde quiera que apareciera. Los círculos continuarían expandiendo infinitamente.
tocando vidas que Paulo nunca conocería, creando más historias de transformación y esperanza. Y todo había comenzado con algo absurdamente simple, un mecánico humilde que vio a una extraña necesitando ayuda y decidió ayudar sin esperar nada a cambio. Aquel momento singular, aquella elección básica de ser humano ante el sufrimiento ajeno, se había revelado la decisión más importante de su vida entera. Paulo sonrió para las estrellas, sintiendo paz profunda que trascendía circunstancias materiales. Había encontrado su propósito, no en acumular o conquistar, sino en ser canal de bondad en un mundo que desesperadamente necesitaba más ejemplos de humanidad auténtica. Y aquella misión simple pero fundamental continuaría guiando cada decisión, cada acción, cada interacción por el resto de sus días. El mecánico que reparara una pierna metálica había descubierto que la verdadera reparación sucediera en algo mucho más profundo, en la restauración de la fe en la bondad humana, tanto para él cuanto para todos que cruzaron su camino en aquella jornada extraordinaria de superación, compasión y transformación mutua que probaba todos los días que pequeños gestos pueden cambiar el mundo entero. Si te gustó esta historia increíble, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo diciendo desde dónde nos estás escuchando y qué hora es ahí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que continuemos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.